El sonido de la estática de onda corta llena el aire en la Inglaterra de 1943. A las 3 de la madrugada, la voz de Adolf Hitler resuena con una claridad cristalina, sin el siseo ni las frituras características de los discos de la época. Los espías aliados saben con certeza que el dictador está a cientos de kilómetros de Berlín, durmiendo en su búnker. ¿Cómo puede estar en dos lugares a la vez? Esta no era una pregunta retórica para los oficiales de la inteligencia aliada que operaban las estaciones de escucha en Gran Bretaña. Era un verdadero rompecabezas logístico y militar. Noche tras noche, las emisoras de radio alemanas, controladas por el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda de Joseph Goebbels, transmitían una programación que desafiaba la lógica de la época. A altas horas de la madrugada, cuando las ciudades alemanas sufrían los bombardeos aliados y las salas de conciertos estaban vacías, la radio estatal emitía sinfonías completas interpretadas por la Filarmónica de Berlín. El sonido era impecable. Quienes escuchaban desde Londres podían percibir la reverberación tridimensional de la sala, el roce sutil de los arcos sobre las cuerdas de los violines y la respiración profunda de los músicos antes de iniciar un compás. No había rastro de la degradación acústica típica de las grabaciones de la época. Parecía, a todos los efectos, una transmisión en directo de una orquesta tocando en un estudio perfectamente acondicionado en mitad de la noche. Sin embargo, los analistas militares sabían que aquello era imposible. Ninguna orquesta sinfónica de 90 músicos se reuniría a las 3 de la mañana en una capital bajo asedio constante para ofrecer un concierto de Schubert. Además, las transmisiones de discursos políticos de alto nivel se sucedían de manera casi simultánea desde emisoras situadas en ciudades separadas por cientos de kilómetros, como Frankfurt, Múnich y Hamburgo. La voz del orador era idéntica, con el mismo tono enérgico, la misma urgencia y, sobre todo, la misma calidad asombrosa, imposible de replicar con las tecnologías de reproducción conocidas por las potencias aliadas. En aquel momento, el estándar de la industria para el registro y la emisión diferida de audio dependía de los discos de acetato o de cera. Estas tecnologías tenían limitaciones físicas insalvables. El roce de la aguja sobre el surco generaba un ruido de fondo constante, un siseo que delataba de inmediato que se trataba de material pregrabado. Además, un disco de 12 pulgadas apenas podía almacenar unos pocos minutos de audio antes de requerir que un operador cambiara de plato, lo que provocaba microcortes y variaciones perceptibles en el tono y el volumen. Existían también grabadoras de alambre de acero, pero eran propensas a enredarse. Tenían una respuesta de frecuencia muy limitada y su edición requería hacer nudos físicos en el metal, lo que arruinaba la continuidad del sonido. Los ingenieros militares británicos y estadounidenses analizaban las grabaciones enemigas buscando pistas, sospechando que los alemanes poseían un sistema de transmisión secreto o una red de cables de alta fidelidad subterráneos que unía todo el continente europeo. La realidad era mucho más desconcertante. El régimen nazi había logrado desvincular el tiempo de la transmisión radiofónica. Habían conseguido registrar la realidad acústica con tanta precisión que el oyente no podía distinguir entre el presente y el pasado. Este misterio acústico de la guerra plantea la pregunta central de nuestra historia. ¿Cómo una grabadora de alta fidelidad utilizada para la propaganda radiofónica nazi fue confiscada de las ruinas de Alemania y terminó transformando la industria musical y de la radiodifusión en Occidente? La respuesta a este interrogante revela una de las transferencias tecnológicas más audaces y consecuentes de la historia moderna. No se trató simplemente del robo de un secreto militar, sino de una metamorfosis cultural completa. El aparato diseñado para consolidar el control mental de un régimen totalitario se convirtió, por un giro del destino y el ingenio individual, en la herramienta que liberó la creatividad de los artistas occidentales. Detrás de esta transformación se encuentra la audacia de un teniente estadounidense que se atrevió a enviar piezas prohibidas por correo postal, y la visión comercial de una de las mayores estrellas del entretenimiento de la época, decidida a cambiar las reglas de la radio comercial. Antes de que esta tecnología cruzara el océano para dar origen a la era de la grabación multipista, al nacimiento de la edición moderna y a la democratización del sonido que definiría la música pop del siglo XX, el secreto de las transmisiones fantasma de Berlín permaneció resguardado bajo un estricto velo de confidencialidad industrial. La respuesta a este enigma no estaba en la física cuántica,
sino oculta en los laboratorios de una Alemania que había logrado dominar el tiempo y el espacio sonoro. Para entender cómo lo hicieron, debemos retroceder a la década de 1930. En los años 30, registrar el sonido del mundo era una tarea física brutal. Se dependía de pesados discos de cera o de peligrosos rollos de alambre de acero que, si se rompían bajo tensión, podían decapitar a un operador de radio. Pero en los laboratorios de Ludwigshafen, una alianza inesperada estaba a punto de cambiar la materia misma del sonido. El problema fundamental de la grabación de audio en aquella época era la fragilidad del soporte. Los discos de acetato eran frágiles, costosos y, sobre todo, imposibles de editar. Si un locutor se equivocaba, la grabación entera se perdía. La industria buscaba desesperadamente una alternativa que fuera maleable, duradera y, sobre todo, capaz de almacenar una señal eléctrica sin las limitaciones mecánicas de una aguja surcando un surco físico. La solución no vendría de un estudio de grabación, sino de una planta química. En la Alemania de entreguerras, el gigante IG Farben, un conglomerado que dominaba la industria química mundial, se encontró con una oportunidad técnica singular. Contaban con la capacidad de fabricar películas plásticas delgadas y resistentes, un subproducto de sus investigaciones en polímeros. Sin embargo, carecían de la aplicación práctica para transformar ese material en un vehículo de información auditiva. Es aquí donde entra la ingeniería eléctrica de AEG. La empresa, un titán de la electrónica en Berlín, entendió que el futuro de la comunicación no estaba en la mecánica de los discos, sino en el magnetismo. La colaboración fue un matrimonio de conveniencia industrial. Mientras los ingenieros de AEG diseñaban los cabezales electromagnéticos capaces de convertir la corriente eléctrica en campos magnéticos, los químicos de IG Farben, bajo su marca BASF, perfeccionaban el recubrimiento de la cinta. El concepto era brillante en su sencillez. Tomar una tira larga de celuloide y recubrirla con una emulsión de partículas de óxido de hierro. Al pasar esta cinta frente a un electroimán, las partículas se alineaban según la intensidad y la frecuencia de la señal sonora, congelando el sonido en el soporte. Fue el nacimiento del magnetófon. En las ferias tecnológicas de Berlín de mediados de los años 30, la máquina fue presentada ante un público que no podía creer lo que escuchaba. Por primera vez, una sinfonía podía grabarse en una cinta que no se desgastaba al ser reproducida y que podía cortarse con unas simples tijeras para unir fragmentos, permitiendo una edición técnica que hasta entonces era ciencia ficción. No obstante, esta alianza entre la química y la electricidad no estuvo exenta de desafíos. El proceso de fabricación requería una precisión microscópica. Si la capa de óxido de hierro no era uniforme, la calidad del sonido fluctuaba. Si la cinta era demasiado gruesa, se volvía rígida y difícil de manejar; si era demasiado delgada, se estiraba o se rompía bajo la tensión del mecanismo de arrastre. Los ingenieros de AEG y los químicos de BASF trabajaron incansablemente para encontrar el equilibrio perfecto entre la flexibilidad del sustrato plástico y la retentividad magnética del hierro. A pesar de ser una proeza industrial, las primeras unidades del magnetófon enfrentaban un obstáculo que parecía insalvable para el uso profesional y musical: un ruido de fondo constante, un siseo persistente que recordaba el sonido de un océano lejano. Cada vez que el técnico intentaba capturar la sutileza de un violín o la profundidad de una voz humana, este ruido se filtraba, devorando los matices y convirtiendo la alta fidelidad en una aspiración lejana. La tecnología era revolucionaria, sí, pero seguía siendo, en esencia, un dispositivo de oficina, útil para grabar dictados pero incapaz de capturar la majestuosidad de la música en vivo sin que ésta sonara como si hubiera sido grabada bajo una tormenta de arena. Durante años, este siseo fue aceptado como una limitación inherente a la física del magnetismo, un precio que había que pagar por la comodidad de la cinta. Los ingenieros estaban estancados, convencidos de que el límite de la fidelidad sonora ya había sido alcanzado. Pero la historia de la tecnología suele avanzar gracias a los errores, y en los laboratorios de la radiodifusora estatal, un descuido técnico estaba a punto de romper las barreras de lo que se consideraba posible. ¿Qué sucedería si un componente fallara de la forma exacta en la que un ingeniero alemán estaba a punto de descubrir? Es el año 1940. En los laboratorios de la radiodifusora estatal alemana, el ingeniero Walter Weber experimenta con los circuitos del magnetófon. La máquina,
tal como estaba diseñada, funcionaba mediante la magnetización directa de la cinta con la señal de audio. Sin embargo, este proceso tenía una debilidad estructural. El óxido de hierro no respondía de manera lineal a las variaciones de corriente. Al intentar grabar sonidos, la señal se distorsionaba severamente y el ruido de fondo, ese molesto siseo constante, era el compañero inseparable de cualquier grabación. Weber no buscaba una revolución, buscaba una solución para limpiar la señal. Trabajando con los osciladores que alimentaban el motor y los componentes eléctricos del equipo, un error de conexión ocurre en la mesa de trabajo. De repente, un oscilador defectuoso introduce una corriente alterna de alta frecuencia directamente en el cabezal de grabación, mezclándose con la señal de audio que intentaba capturar. En teoría, esa corriente debería haber destruido la grabación, saturando el óxido de hierro y convirtiendo el sonido en una masa ininteligible de interferencia. Pero al reproducir la cinta, el ingeniero se encuentra con algo que desafía toda lógica previa. El ruido de fondo ha desaparecido por completo. La fidelidad resultante es asombrosa, casi fantasmal. Aquel accidente había revelado la premagnetización de alta frecuencia, conocida técnicamente como AC biasing. Lo que Weber descubrió es que, al añadir esta corriente invisible, la cinta magnética se comportaba de una manera mucho más sensible y lineal. La premagnetización actuaba como un lubricante electromagnético, permitiendo que las partículas magnéticas del óxido de hierro se alinearan con una precisión minuciosa al recibir la señal de audio. Por primera vez en la historia, el rango dinámico del oído humano, los susurros más tenues y los crescendos más potentes, podía ser capturado sin que el soporte introdujera su propia huella acústica. La grabación dejaba de ser una aproximación ruidosa para convertirse en un espejo del sonido real. Este hallazgo cambió la trayectoria del magnetófono. Lo que antes era un juguete tecnológico limitado para dictados o grabaciones de baja calidad, se transformó de la noche a la mañana en una herramienta capaz de registrar una sinfonía completa sin perder ni un matiz. La pureza de la señal era tal que, en una reproducción, resultaba prácticamente imposible distinguir el sonido original de la grabación. La barrera entre el presente y el pasado, entre el estudio y el receptor de radio, acababa de ser derribada. Para la industria radiofónica de la época, acostumbrada a la aspereza de los discos de acetato, esto era un salto cuántico. Weber había domado las leyes del magnetismo para poner el tiempo al servicio de la voz. El silencio, ese espacio vacío que antes estaba lleno de interferencias, ahora pertenecía por completo al emisor. La técnica no solo mejoró la calidad, permitió que la señal fuera manipulada, editada y reproducida sin degradación, otorgando a quien controlara estas máquinas un poder de comunicación sin precedentes. Mientras Europa se sumergía en el conflicto, este avance técnico fue clasificado de inmediato. El régimen nazi vio en esta fidelidad impoluta una oportunidad estratégica. No se trataba solo de grabar música, era la capacidad de construir una realidad acústica perfectamente controlada. Al tener la posibilidad de registrar discursos y programas con una calidad que el público no podía diferenciar de una emisión en directo, la maquinaria de propaganda encontró el vehículo perfecto para su mensaje. Weber acababa de descubrir la premagnetización de alta frecuencia, el secreto técnico que permitía al magnetófono registrar el rango completo del oído humano. Con esta tecnología purificada, el régimen nazi vio de inmediato el potencial de un arma de propaganda invisible. Pero, ¿hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los responsables de la radio estatal para aprovechar esta ventaja técnica y cómo lograrían convencer a un país entero de que estaban escuchando voces que, en realidad, se encontraban a cientos de kilómetros de distancia? Mientras las bombas aliadas caen sobre Berlín, la red de emisoras del Reich, la Reichsrundfunkgesellschaft, opera con una precisión desconcertante. Los discursos de Hitler se transmiten a cualquier hora del día o de la noche, desde múltiples ciudades de forma simultánea, con una calidad de audio idéntica a la de un locutor en el estudio. Esta capacidad no era fruto de un despliegue infinito de oradores en vivo, sino el resultado de un uso estratégico y sistemático del magnetófono, transformado en la herramienta definitiva de control psicológico. El régimen nazi comprendió rápidamente que, con la fidelidad alcanzada gracias a la nueva técnica de grabación, la radio ya no estaba limitada por las leyes de la física o la presencia humana. La posibilidad de editar,
Cortar y empalmar cintas magnéticas les otorgaba un superpoder: el control del tiempo. Podían preparar una programación impecable, libre de errores, pausas involuntarias o cansancio en la voz de sus líderes. Un discurso grabado en las primeras horas de la mañana podía emitirse en 10 ciudades distintas al mismo tiempo, manteniendo una calidez y una profundidad tonal que los discos de acetato, con sus siseos y chasquidos, jamás habrían permitido. Para el ciudadano alemán promedio, escuchar a un alto mando del partido o a una orquesta sinfónica era una experiencia de inmersión total. La ausencia de ruido de fondo creaba una atmósfera de autoridad ininterrumpida. El sonido era tan limpio que eliminaba cualquier sospecha de artificialidad. Esta presencia virtual permitía que la propaganda fluyera de manera constante, una corriente ininterrumpida de mensajes que parecían provenir de un centro de mando omnipresente. Los conciertos, por su parte, podían ser programados para que la audiencia sintiera que la música brotaba de las salas de concierto en vivo, incluso cuando los músicos habían sido trasladados o los recintos estaban bajo amenaza de bombardeo. La inteligencia aliada, sin embargo, vivía en un estado de confusión constante. Al monitorear las emisiones de onda corta, los expertos británicos y estadounidenses se encontraban con una paradoja técnica. Sabían que la logística alemana era caótica a medida que el conflicto se intensificaba, pero sus transmisiones mantenían una estabilidad profesional, casi robótica. En sus informes, los analistas militares expresaban una perplejidad creciente. Si las estaciones de radio principales estaban siendo bombardeadas o si el liderazgo nazi se encontraba moviéndose constantemente por el frente, ¿cómo era posible que la calidad de audio no fluctuara? Los analistas en Londres y Washington barajaban teorías desesperadas. Algunos sugerían la existencia de una red de repetidores subterráneos ultrasecretos o incluso la posibilidad de que el régimen hubiera perfeccionado el uso de dobles de voz tan perfectos que no podían distinguirse del original. Esta obsesión por la tecnología alemana se convirtió en un rompecabezas que trascendía la estrategia militar. Era un problema de percepción. La radio se había convertido en un escenario donde la realidad y la grabación se habían vuelto indistinguibles. Un teatro de sombras acústicas donde el tiempo se manipulaba a conveniencia del Estado. El desconcierto entre los aliados no hizo más que aumentar conforme el conflicto se acercaba a su inevitable conclusión. Para ellos, esa calidad de audio era un imposible técnico. Un fenómeno que no encajaba en ninguna de las tecnologías que ellos mismos utilizaban. La supuesta red secreta de transmisión era, en realidad, una serie de bobinas magnéticas moviéndose silenciosamente en cuartos oscuros, lejos del alcance de las bombas y de los oídos de los espías. El secreto de esta omnipresencia se mantuvo guardado tras las líneas alemanas, oculto en los estudios de radio que, mientras el país se desmoronaba, seguían emitiendo la ilusión de un régimen eterno y perfectamente sincronizado. La verdad detrás de este despliegue de sofisticación técnica permaneció oculta hasta que las líneas del frente colapsaron. Los aliados, convencidos de que estaban ante una red compleja de instalaciones clandestinas, se preparaban para encontrar un complejo sistema de antenas o estudios remotos, sin sospechar que la clave no era una infraestructura de cables, sino un dispositivo de mesa. Mientras las tropas avanzaban hacia el corazón de Alemania, un curioso oficial estadounidense se encontraba en el lugar preciso para descubrir el origen de aquel misterio. Que se encontraría exactamente al cruzar las puertas de una de aquellas estaciones de radio, aparentemente abandonadas, pero que todavía conservaban el secreto del sonido perfecto? Julio de 1945. Alemania se encuentra en ruinas. Un rompecabezas de escombros y zonas de ocupación donde la infraestructura nacional ha sido reducida a cenizas por los bombardeos aliados. El teniente Jack Malin, un ingeniero del cuerpo de señales del ejército estadounidense, recorre el terreno con una misión clara: localizar y documentar cualquier avance tecnológico que el régimen nazi haya dejado tras de sí. Su búsqueda lo lleva hasta Bad Nauheim, una localidad que, a pesar del caos, parece haber conservado intacta una de sus instalaciones más estratégicas. Al entrar en la estación de radio local, Malin espera encontrarse con el desorden habitual de la derrota: cables cortados, equipos transmisores destrozados por los soldados en retirada y el silencio estéril de una maquinaria que ha dejado de latir. Sin embargo, al cruzar el umbral del estudio principal, sus expectativas se desploman frente a un hallazgo inesperado. En el centro de la sala, protegida por el orden casi clínico del lugar,
descansa una consola que no responde a los estándares de la tecnología de radio que él conoce. Es una máquina silenciosa, de diseño compacto y austero, que luce orgullosa el logotipo de AEG. Malin se acerca con cautela. No es un receptor de radio común, ni una grabadora de discos de acetato como las que se utilizan en los cuarteles generales de Londres o Nueva York. Es un Magnetophone K4. A simple vista, el aparato parece una estructura técnica sencilla, casi industrial. Pero el oficial estadounidense, con su ojo entrenado para la ingeniería de señales, percibe de inmediato que ha tropezado con algo que desafía la lógica de la posguerra. La máquina está en perfecto estado de funcionamiento, como si estuviera esperando a que alguien, cualquier persona, pulsara el interruptor de encendido. Con una mezcla de curiosidad profesional y sospecha, Malin comienza a explorar el mecanismo. Coloca cuidadosamente una bobina de cinta y ajusta los cabezales. Sus manos, acostumbradas a la tosquedad de los sistemas de grabación aliados, se mueven con una delicadeza inusual ante la suavidad de los controles alemanes. Al accionar el motor, el carrete comienza a girar con una fluidez pasmosa. El teniente se coloca los auriculares y cierra los ojos, esperando escuchar el siseo constante, los chasquidos o la distorsión metálica que cualquier grabadora de la época suele imprimir en el audio. Lo que golpea sus oídos en ese instante lo deja estupefacto. No hay ruido de fondo. No hay rastro de la imperfección que, hasta ese segundo, él consideraba una ley física inevitable de la grabación. La música comienza a fluir desde la cinta con una presencia física abrumadora. Es una grabación de la Orquesta Filarmónica de Berlín. La fidelidad es tan absoluta, la profundidad del sonido es tan rica y natural, que por un momento Malin siente que la orquesta entera está tocando al otro lado del cristal, a escasos metros de donde él se encuentra. El ingeniero permanece inmóvil, sumergido en una claridad acústica que parece pertenecer a un futuro lejano. Comprende, en una revelación instantánea, que la brecha técnica entre las potencias aliadas y la Alemania derrotada no era solo una cuestión de estrategia militar, sino una ventaja tecnológica sin precedentes que ha permanecido oculta tras el telón de acero de la propaganda. El sonido es puro, casi corpóreo, es el futuro del audio capturado en una cinta de plástico. Sin embargo, el triunfo del descubrimiento pronto se ve empañado por la realidad del entorno. Aunque sabe con certeza que sostiene entre sus manos el eslabón perdido que cambiará la radiodifusión para siempre, Malin se enfrenta a un muro infranqueable, la rígida burocracia militar. Las directivas de ocupación son estrictas y prohíben taxativamente la incautación de tecnología enemiga para uso personal o fuera de los canales oficiales de inteligencia. Mientras el teniente contempla la máquina, surge una pregunta que lo atormentará durante las próximas horas. ¿Cómo es posible que una tecnología capaz de redefinir la industria mundial esté condenada a ser, o bien destruida como chatarra de guerra, o bien archivada en un almacén militar para acumular polvo durante décadas? ¿Qué medidas extremas está dispuesto a tomar un hombre que sabe que, si no actúa ahora, el secreto del sonido perfecto se perderá para siempre en la burocracia de los vencedores? Malin no está dispuesto a dejar que esta maravilla tecnológica se pierda en el caos de la reconstrucción europea. Amparado por las directivas aliadas de la Fiat para la incautación de propiedad intelectual enemiga, toma una decisión audaz: desarmar los aparatos pieza por pieza con sus propias manos. La Fiat, siglas en inglés de la Agencia de Información de Campo Técnica, era el organismo aliado encargado de registrar, evaluar y expropiar los secretos industriales y científicos del derrotado Tercer Reich. No se trataba únicamente de buscar planos de cohetes o fórmulas químicas. El objetivo era absorber el conocimiento acumulado por una de las naciones más industrializadas del planeta. Bajo este marco legal de posguerra, las patentes alemanas fueron declaradas de libre acceso para las potencias aliadas, desatando la mayor transferencia de propiedad intelectual de la historia de la humanidad. Malin, como oficial técnico, tenía la autorización para estudiar los equipos de telecomunicaciones, pero la burocracia militar de ocupación no permitía que un individuo se apropiara de maquinaria industrial, pesada para su beneficio personal o comercial futuro. Las grabadoras completas pertenecían al gobierno de los Estados Unidos y estaban destinadas a ser enviadas a almacenes militares cerrados o a ser desmanteladas para chatarra. Sin embargo, las ordenanzas del ejército estadounidense contemplaban un resquicio legal muy específico pensado originalmente para mantener alta la moral de los soldados.
el derecho a enviar pequeños paquetes a sus hogares con la clasificación de recuerdos de guerra. Por lo general, los soldados utilizaban este sistema para enviar cascos, bayonetas, medallas o dagas ceremoniales. Malin vio en este modesto canal postal la única vía de escape para salvar el secreto del magnetopon. Si no podía llevarse la máquina entera, la fragmentaría hasta hacerla caber en los límites físicos del correo militar. El proceso de desmantelamiento requirió una precisión de cirujano y una paciencia infinita. Trabajando en un rincón de la emisora de Bad Nauheim, Malin comenzó a desmontar 2 unidades del magnetopon K4. Cada componente era una obra de arte de la ingeniería alemana que requería ser tratada con extrema delicadeza. Retiró con cuidado los 3 pesados motores de corriente alterna que controlaban el arrastre constante de la cinta, un diseño mecánico crucial para evitar las fluctuaciones de velocidad que arruinaban la fidelidad del sonido. Luego, extrajo los cabezales magnéticos de grabación, reproducción y borrado, el núcleo técnico donde residía el milagro de la premagnetización de alta frecuencia descubierta por Walter Weber. Un solo golpe o rasguño en estos delicados componentes metálicos los habría dejado inservibles para siempre. Junto a las piezas mecánicas, Malin apiló 50 bobinas de cinta de acetato fabricadas por la química BASF. Estas finas tiras de plástico recubiertas de óxido de hierro representaban el verdadero tesoro de la operación. En los Estados Unidos de 1945, la cinta magnética de alta fidelidad simplemente no existía. La industria seguía atada a los ruidosos discos de laca y a los hilos de alambre que se enredaban con facilidad. Si esas bobinas se dañaban por la humedad del viaje o se exponían a campos magnéticos en los barcos de transporte, todo el plan fracasaría, pues no habría soporte físico donde reproducir el sonido en América. Cada pieza fue cuidadosamente envuelta en papel engrasado para protegerla de la corrosión salina del viaje transatlántico. Malin consiguió 18 cajas de madera de tamaño estándar, las dimensiones máximas permitidas por el Servicio Postal Militar. Distribuyó los componentes de manera equitativa entre las cajas para que ninguna resultara sospechosamente pesada o llamativa para los inspectores postales. En el formulario de aduana de cada paquete, escribió la misma etiqueta genérica que miles de soldados usaban para enviar baratijas a sus familias. Trabajando bajo la luz de una vela, Malin embala motores, cabezales de grabación y 50 bobinas de cinta BASF en 18 cajas de madera individuales. Rotuladas simplemente como «recuerdos de guerra», las cajas inician un largo viaje por correo postal hacia su garaje en San Francisco. ¿Lograría este rompecabezas de alta tecnología sobrevivir al accidentado trayecto a través de un océano devastado y llegar intacto a su destino? Y de ser así, ¿cómo podría un ingeniero militar, trabajando de forma solitaria en el garaje de su casa, reconstruir estas piezas y convencer a la industria del entretenimiento más grande del mundo de que el futuro de la música acababa de llegar camuflado en el correo ordinario? Era si reordenar las canciones con unas tijeras y un trozo de cinta adhesiva, algo completamente impensable en los rígidos discos de acetato. El control creativo sobre el tiempo y el sonido pasa a estar firmemente en manos del artista. Cuando Malin realiza una demostración de su máquina reconstruida ante los productores de Crosby, el cantante comprende de inmediato que este botín de guerra es su salvación. Crosby saca su chequera y firma un cheque de $50.000 para una pequeña y casi desconocida empresa de electrónica llamada Ampex. Con este financiamiento histórico, Ampex iniciaría la fabricación masiva de la grabadora basada en el diseño alemán, dando vida al mítico Ampex Model 200 y transformando para siempre la radiodifusión en Occidente. Pero el impacto de esta tecnología no se limitaría a la comodidad de las estrellas de la radio. ¿Qué ocurriría cuando una de estas primeras y revolucionarias máquinas llegara a manos de un guitarrista visionario y obsesivo, dispuesto a descomponer el sonido y reconstruirlo capa por capa? Check word count of this final version. San Francisco, 1947. 51. Para comprender. 173. Mientras tanto. 111. Con el Ampex Model 200 consolidado como el estándar de oro en los estudios de radio, Bing Crosby toma una decisión que cambiaría el curso de la música para siempre. Consciente de que el potencial de esta tecnología trasciende la mera radiodifusión, decide obsequiar una de las primeras unidades de producción a su amigo y colaborador, el virtuoso guitarrista e inventor Les Paul.
Para Les Paul, este regalo no es simplemente una herramienta de grabación, es un laboratorio de alquimia sonora. En su estudio casero, el músico comienza a experimentar con las capacidades de la cinta magnética. Observa que, a diferencia de los discos de acetato, la cinta permite algo que hasta entonces era físicamente imposible: la edición no destructiva y la posibilidad de superponer sonidos. Les Paul modifica la máquina original, añadiendo un cabezal de reproducción adicional que le permite escuchar una pista grabada mientras registra una nueva simultáneamente, sincronizando ambas en la cinta. Esta técnica, bautizada como sonido sobre sonido, marca el nacimiento de la grabación multipista. De repente, un solo músico deja de estar confinado a la ejecución en tiempo real de una sola toma. Les Paul puede ahora grabar una línea de bajo, superponer una base rítmica, añadir capas de armonías vocales y terminar con un solo de guitarra electrificado, creando un muro de sonido que una sola persona nunca podría haber interpretado en vivo. Es la invención del estudio como instrumento musical, una metamorfosis que convierte al productor en un arquitecto del audio. Este avance tecnológico, nacido de la transferencia de una máquina diseñada para la propaganda de un régimen totalitario, se convierte en el lenguaje universal de la era moderna. El magnetófono, tras cruzar el Atlántico en piezas desmanteladas y ser financiado por la visión comercial de un cantante de Hollywood, termina siendo el cincel con el que se esculpió la identidad sonora de las décadas siguientes. Sin esta cadena de eventos, el rock and roll, el pop y la producción musical contemporánea carecerían de la profundidad y la complejidad que hoy damos por sentadas. La historia del magnetófono es, en esencia, la crónica de cómo un instrumento de control fue rescatado de las cenizas de la guerra para ser democratizado y entregado a las manos de los artistas. La tecnología que una vez sirvió para proyectar la voz de un dictador en la oscuridad de los búnkeres se transformó, finalmente, en el lienzo en blanco sobre el que se pintó toda la música del siglo XX. Lo que empezó como un botín de guerra en una estación de radio alemana terminó democratizando la creatividad. Al cerrar este capítulo, nos queda claro que la innovación no siempre nace de laboratorios asépticos, sino a menudo de la colisión accidental entre la necesidad humana, la ambición técnica y los restos de un mundo que se desmoronaba. La cinta magnética no solo capturó sonidos, capturó la capacidad de la humanidad para reinventar su propia cultura. Si te ha fascinado este recorrido por la historia de la tecnología sonora, te invitamos a suscribirte y compartir este documental, para que otros puedan descubrir cómo el ingenio humano es capaz de transformar las herramientas del pasado en los pilares del futuro. Sin embargo, la verdadera magnitud de esta transferencia tecnológica no se mide solo en hitos técnicos, sino en la radical democratización de la autoría. Antes de la incursión de Les Paul en la electrónica, la grabación era un acto de fe colectiva. Una orquesta entera debía tocar al unísono, a merced de la perfección de cada músico y del azar de la toma única. El error de un solista invalidaba el esfuerzo de toda una sección. La invención del Sound on Sound rompió esta tiranía del tiempo compartido. Este cambio de paradigma tuvo consecuencias sociales imprevistas. Al permitir que un individuo grabara capas sucesivas, el estudio dejó de ser un lugar de registro pasivo para convertirse en un espacio de aislamiento creativo. Artistas que no contaban con los recursos para contratar una banda completa pudieron, por primera vez, construir catedrales sonoras desde la soledad de su hogar. La tecnología de posguerra, concebida para la eficiencia industrial y el control estatal, se tornó en un vehículo de expresión personal sin precedentes. Es revelador observar cómo el Ampex Model 200, un equipo voluminoso y complejo, fue despojado de su propósito original de vigilancia para ser reconfigurado en un juguete de experimentación. Este proceso de hackeo creativo es el eslabón perdido entre la ciencia militar y la cultura pop. Sin la descontextualización de estos componentes alemanes, el concepto de la toma perfecta habría seguido siendo un mito inalcanzable. En su lugar, obtuvimos algo mucho más valioso, la capacidad de manipular la realidad sonora, de editar el pasado y de superponer infinitas versiones de nosotros mismos sobre una cinta de plástico. Hoy, cuando abrimos cualquier software de grabación en nuestros ordenadores, estamos operando bajo la lógica impuesta por aquellos cabezales modificados en el garaje de Les Paul. La cinta magnética fue el catalizador que permitió que la música dejara de ser un evento efímero, destinado a desaparecer en el aire, para convertirse en un objeto plástico, moldeable y eterno. En última instancia,
La gran paradoja de esta transferencia tecnológica es que una herramienta forjada en la rigidez de un sistema totalitario terminó siendo el instrumento más eficaz para liberar la imaginación del individuo. Lo que los ingenieros del RAID diseñaron para imponer una única voz, el mundo lo utilizó para fragmentar el sonido en 1000 posibilidades creativas, demostrando que ninguna tecnología es dueña de su destino una vez que cae en manos de un visionario.